Continuamos con más información en esta mañana de la radio, un tema que fue muy comentado hace algunos días y que tiene que ver con el adoctrinamiento en las escuelas. Sobre esto se realizó una entrevista en el programa Pensándolo Bien de Radio Mitre al consejero general de Educación, Diego Julio Martínez. Vamos a compartir lo que decía. El Consejo General de Cultura y Educación es un órgano de la Constitución Nacional, lo preside la ministra Agustina Vila. Durante el gobierno de Vidal, Diego Martínez, con quien vamos a hablar ahora, durante el gobierno de Vidal era vicepresidente, y ahora hay 2 consejeros en representación de la oposición, Diego Martínez y Natalia Quintana. O sea, vamos a hablar con un consejero general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, que ha hecho una investigación realmente apasionante. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bien, podemos tutearnos. Muy bien, muy bien. Bueno, Diego, contame un poco cómo es esta investigación que me han mandado un amigo común, que ustedes han estado haciendo. Bueno, Jorge, es muy sencillo. Esta problemática que se ha puesto en debate y que siempre reaparece en los temas educativos vinculados al adoctrinamiento en las escuelas, son situaciones muy controvertidas, digamos, donde básicamente hay algún alumno que pasa una situación de angustia, o algún padre que realiza un reclamo, y realmente son de muy difícil resolución. Entonces, junto a Natalia Quintana, nos propusimos tomar un material que se está volviendo a distribuir en las escuelas. Es un material del Plan Fines, que es para la finalización de secundaria, es para jóvenes y adultos, y cuando uno toma, digamos, ese texto y lo recorre, surgen evidencias que son muy graves, digamos, ¿no? Por decir que de las 6 unidades temáticas hay 2 que sobresalen notoriamente, digamos, el gobierno del primer peronismo, y por supuesto con mucha más grandilocuencia la situación vinculada al periodo 2003-2015. Ahora, ese texto, por ejemplo, no hace menciones vinculadas a la lucha por el sufragio en la Argentina, ni hace referencia a los primeros gobiernos populares, que son del de 1916, 1922 y 1928. Luego del derrocamiento del peronismo no hace ninguna referencia a los gobiernos democráticos de Arturo Frondizi y de Arturo Humberto Illia. Y la situación se pone rara, digamos, cuando trabajan ya temas más contemporáneos vinculados a la unidad 5 y a la unidad 6, que deberían ser, como casi toda la bibliografía académica hace referencia, en Argentina, y lo que debería entender un estudiante de nivel secundario, que es la transición democrática y la consolidación democrática en la Argentina, es decir, de 1983 hasta la fecha, y trabajar los episodios de gobierno con las diferencias que esto merece. Sin embargo, la estrategia de ese texto que elaboró el Ministerio de Educación en el año 2015 y nosotros sacamos de circulación en el sistema, hace referencia a un periodo que denomina represión y neoliberalismo, y lleva desde el año 1976 hasta el año 2003, poniendo casi que empezó una era de represión y neoliberalismo en el 76 que duró hasta que llegaron los Kirchner al poder. O sea, en el medio Alfonsín, por ejemplo, forma parte del neoliberalismo para esta enseñanza. Además de eso, digamos, subestima de una manera que a mí me asombró, por ejemplo, la tarea de la lucha por los derechos humanos, que debería ser reivindicada por toda la sociedad argentina. Entonces, por ejemplo, no hay menciones, hay una mención errónea, por ejemplo, a la ley de autoamnistía, que dice que Alfonsín no la derogó, fue su primera propuesta de gobierno y se derogó en el último día hábil de mes de diciembre de 1983. O, por ejemplo, no hay mención a la tarea de la CONADEP, que fue la base sustancial de la acusación del fiscal Estracera, y tampoco hay ninguna mención a esa enorme tarea jurídica del gobierno del doctor Alfonsín, por ejemplo, de la reforma del Código Militar, que fue lo que permitió que las juntas militares sean juzgadas como segunda instancia por la Cámara Civil. Entonces, todo esto, digamos, es un conjunto de circunstancias que derivan en la siguiente ecuación. Esa es una democracia liberal, y la verdadera democracia, la sustancial, la real,
se inicia en el año 2003, donde cambia el paradigma y viene una reconfiguración o reafirmación de derechos democráticos, donde cambia totalmente la perspectiva, inclusive vinculada a las cuestiones de los derechos humanos. Qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro. Y bueno, y hay otros conceptos que se enseñan en ese... ¿Cómo llamarlo esto? ¿Que son cuadernillos? ¿Qué son es no es un cuadernillo, es un libro de 200 páginas de historia argentina que recorre desde, digamos, la independencia argentina hasta el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. El texto se publicó en el año 2015. Uh-huh. Sí, digamos, en general el sesgo es tan fuerte que, digamos, nosotros... ¿Cuál fue la lógica de nuestra presentación? Bueno, poner en valor, digamos, y en discusión este texto y ver la opinión del Ministerio, si esto fue un descuido o realmente van a insistir por este camino que no trabaja sobre cuestiones básicas. O sea, ¿qué debería hacerse en una escuela secundaria? Invitar a pensar, uh-huh, comparar. En todo caso, poner algún texto que tenga un perfil de una mirada del problema de los años 70 o inclusive de los problemas contemporáneos de la democracia y compararlo con otro texto y que sean nuestros alumnos los que saquen sus propias conclusiones y las conversen en clase con el profesor. Ahora, si el texto tiene una mirada tan monolítica, esto se parece más a un adoctrinamiento que a un espacio educativo, ¿no? Ahora, Diego, hablan en la unidad 2 de oligarquía y modelo exportador, una Argentina con derechos para pocos, ¿no? Sí. Me causa gracia por no llorar, digamos, ¿no? Por supuesto no dicen que, luego hablan de oligarquía y modelo exportador, después en la unidad 3 hablan de 1930 y 1943, por supuesto no dicen que Perón participó del golpe del 30 y el golpe del 43 fue producto de una secta nazi, ¿no? Como hablábamos hoy un poco más arriba, ¿no? Todo eso se lo tragan, digamos, ¿no? Sí. No, por eso le insisto, porque además todos sabemos que la Argentina ha vivido desde 1930 hasta 1963 episodios muy controversiales, muy difíciles y que deben ser trabajados con mucho cuidado en el sistema educativo, porque básicamente lo que tiene que haber en estos ámbitos es una cuestión de pluralidad. El docente tiene que poder moverse por algunos de los recorridos que le permitan llevar a un pensamiento crítico, una reflexión. Inclusive, yo escuchaba el programa, las referencias, la mayor cantidad de problemas están vinculados también a los materiales audiovisuales que se suelen utilizar para trabajar sobre esto, que son de una sola mirada y que no permiten tener contrapuntos, digamos, no hay idea de debate. ¿Por qué? ¿Qué usan para...? La referencia permanente y la queja, digamos, sí, que ustedes recibían, que es al adoctrinamiento. Lo que tiene que haber es espacio de pluralismo. Uh-huh. Yo creo que el gran problema que estamos empezando a observar y que es muy importante advertirlo es la pérdida de profesionalidad de la educación. Yo creo que esto no sucedería si nosotros tuviésemos un sistema en el cual, por ejemplo, hubiésemos logrado recuperar la evaluación y la calificación de la tarea docente, que es clave en este sentido. Recuperar la institucionalidad es lo que permite que todo este tipo de situaciones están contenidas en ese marco. Puede haber situaciones de un docente que trabaje mal, o que se equivoque, o que cometa un error, pero eso el sistema tiene previsto desde la normativa cómo resolverlo. Aquí lo que está pasando es que evidentemente hay una decisión de avanzar sobre algunos de los aspectos que hacen esa profesionalidad. Por ponerle un solo caso, Jorge, en este contexto de pandemia se designaron 20.000 docentes por fuera del listado de mérito, que es el sistema por el cual los docentes ingresamos a la provincia de Buenos Aires. La justificación es la pandemia. Entonces fue el plan Piedas y ahora se presentó hace un mes un plan para revinculación de los alumnos que se llama ATR, donde incorpora la tarea docente a estudiantes de nuestros institutos, cuando en realidad tenemos escuelas, tenemos directores, tenemos docentes que se han esforzado en esta pandemia para trabajar de la mejor manera posible, y en vez de poner en valor eso, se ha avanzado por un camino alternativo que yo creo que es sumamente peligroso.
Volviendo al trabajo que ustedes presentaron, hay una parte que dice la reconfiguración, cuando llegan los Kirchner, ¿no? Llegan la caballería, el séptimo de caballería a salvarnos, dice la reconfiguración del Estado, la política de derechos humanos, el nuevo mapa regional, Cristina Fernández de Kirchner y la profundización de un modelo con crecimiento, con inclusión social, conflictos con las corporaciones, en defensa de la región, crecimiento de la militancia y de la participación popular, el futuro político de la Argentina y un modelo de país, ¿no? Así, esos son los ítems, ¿no? Sí, con conclusiones, por ejemplo, del estilo de decir que cuando el expresidente Kirchner finalizó su mandato había cambiado la Argentina totalmente distinta como había asumido en términos económicos y sociales. El resultado más importante es que logró regenerar el interés por la política, el compromiso, toda una serie de cuestiones acríticas, no reflexivas, que ni siquiera hacen menciones a cuestiones que son evidentes, vinculadas a esa etapa de gobierno, que todas las conocemos, que han tenido repercusión pública, que merecerían ser consideradas. Por ejemplo, los problemas vinculados a corrupción, obra pública, que son un problema de las democracias en el mundo y que nuestros alumnos tienen que saber administrar y tienen que ser educados en el sentido que, por ejemplo, eso es un tema central de debate en la Argentina y en otros países. Y eso, por ejemplo, no aparece en el texto. Por ejemplo, estamos hablando con Diego Martínez, consejero general de Cultura y Educación. Diego, de la provincia de Buenos Aires. Hablan también de la teoría de los dos demonios, ¿no? Sí, eso es un episodio. Todo el tema del destrato hacia el gobierno del doctor Alfonsín, vinculado a la problemática de los derechos humanos, a mí me llamó muchísimo la atención. Casi toda la bibliografía habla de las dificultades, de lo que implica la justicia transicional. Eso es de hecho, hasta en documentos de Naciones Unidas se cita el caso argentino, que es único. No hay una sola comparación con el caso de Uruguay, de Chile, de Brasil, para tomar dimensión de lo importante que fue el juicio a las juntas y lo emblemático que fue para nuestra democracia surgir de un episodio tan emblemático como fue juzgar en un gobierno transicional a los responsables de las violaciones a los derechos humanos. Era clave, inclusive la referencia al nunca más, que en vez de hablar de toda la tarea, que en 6 meses esa comisión pluralista, no hay ninguna mención a que, por ejemplo, el peronismo no quiso integrar la CONADEP, pero además no hay ninguna referencia a su tarea, a lo importante que fue, y por lo menos haber pensado en términos estratégicos para nuestros alumnos. Qué cuestión importante para la Argentina. No hay ninguna mención a eso. Entonces, solo hay una mención a la teoría de los dos demonios, es decir, que la CONADEP, o que la idea del gobierno de Alfonsín estaba vinculada a juzgar a la izquierda y a la derecha en la Argentina en un pie de igualdad. Y todos sabemos que eso no es cierto. Eso no es cierto. Simplemente digamos, es así. Está clarísimo. Sí. Se condenó el terrorismo de Estado y se condenaron los episodios de violencia política en procesos judiciales como correspondía. Decime, Diego, sí, perdón, Miguel. No, le quería preguntar a Diego, ¿cómo te va? Soy Miguel Guñasqui. ¿Qué tal, Miguel? Bien, eso de los 20.000 docentes que han ingresado, ¿eso cómo? ¿Cuánto cuesta? ¿De dónde salieron? Yo insistía en la idea de que es importante advertir, hay un sistema educativo, hay normativa, hay leyes que amparan a los padres, a los alumnos. El tema es el cumplimiento de esta normativa. Entonces, en este contexto de pandemia, nosotros tenemos un ingreso al sistema educativo que es por el listado de mérito. Los docentes tenemos un puntaje y allí estamos colocados. Si nos presentamos, y el que está primero en el listado toma los cargos. ¿Qué se decidió? Suspender ese procedimiento. La verdad es que la mayoría de los municipios en la provincia de Buenos Aires estaban en fase 5, toda la primera etapa de la pandemia, y se podían hacer actos públicos para cobertura que eran muy importantes. ¿Cómo se hicieron esas designaciones? Por un plan alternativo en el cual, por supuesto, el sistema supervisivo designaba a las personas. Esto es un gravísimo error. Esto tiene un impacto sobre cuestiones pedagógicas. Esto altera la vida institucional de la escuela, del director. Si hay un sistema, hay que respetarlo y hay que funcionar. Por supuesto que puede haber al inicio de la pandemia una situación de zozobra. Nosotros lo habíamos entendido así, un mes y medio, pero luego no tiene ningún sentido. A ver, Diego, acá me dice un oyente que si querés laburar en fines, cuidado de lo que pones en redes sociales porque te investigan, ¿no? A ver, recordemos un poco qué fines de nuevo. A ver si... ¿Quiénes lo hicieron?
¿Quiénes lo hicieron Fines? Bien, Fines es un plan de terminalidad secundaria, se hizo durante el kirchnerismo, digamos, ese plan tuvo continuidad en el gobierno de Mauricio Macri, ese plan se implementa en cada una de las 24 jurisdicciones. Nosotros en la provincia de Buenos Aires cambiamos un eje central del plan Fines, que era las designaciones de los docentes. Los docentes ingresan al sistema inscribiéndose en la Secretaría de Asuntos Docentes, así presentan sus antecedentes, su puntaje y quedan en un listado de mérito. ¿Cómo funcionaba Fines? Era un programa aparte. Entonces, era a partir de la presentación de un proyecto y eran designaciones sumamente arbitrarias. Nosotros lo que propusimos es que ese plan continuara incorporando al sistema de un listado y su designación por medio de la Secretaría de Asuntos Docentes. Entonces, lo que está diciendo el docente es cómo funcionaba ese sistema antes del gobierno de María Eugenia Videla en la provincia de Buenos Aires, y en este momento, por eso hago referencia al Plan Piedas y en este caso también a la ATR, que es el ingreso de personal que no va por listado de mérito a trabajar en las escuelas. Y esto sí, que nosotros por supuesto entendemos que es un gravísimo error porque tiene un impacto sobre la idea de la profesionalidad docente. Y estos textos que estuvimos repasando recién, muy abuelo de pájaro, son un manual para docentes. Es un manual para docentes y alumnos. No, es un manual para los alumnos de historia del Plan Fines. Es un plan del Ministerio de Educación de la Nación, se publicó en el año 2015 y nosotros ya hemos suspendido su distribución. Y ahora volvió a la provincia de Buenos Aires. Ahora volvió a las escuelas. Las gráficas son impresionantes. Por ejemplo, la gráfica del doctor Alfonsín es más importante la ley de punto final y la ley de obediencia de vida que el juicio a las juntas, la CONADEP o toda su tarea en pos de recuperación de la democracia en la Argentina. Eso, por ejemplo, es grotesco. Las imágenes, por ejemplo, no tiene ningún sentido unas frases vinculadas hacia los jóvenes, la reivindicación de la juventud durante el gobierno de Kirchner, la explicación con una fotografía o una infografía vinculado a la agrupación política La Cámpora, es decir, fuera de contexto y de prioridades educativas, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que estudiar? Bueno, inclusive me llamó muchísimo la atención, y se lo voy a pasar, que en el índice de las unidades hay bibliografía muy buena, pero muy buena, muy interesante, que no está en el texto. No está en el texto, ¿no? Entonces, realmente eso parece una manipulación grotesca, porque esos autores aparecerían vinculados a ese tipo de material y eso no tiene nada que ver. Diego, vos con experiencia, esto es como que vos entrás en un supermercado, agarrás una serie de latas, las abrís y hay ratas adentro, pero uno sospecha que todas las latas del supermercado tienen algún problema, digamos, ¿no? Hay muchos más de estas manipulaciones, o las demás manipulaciones quedan un poco al arbitrio del docente. Bueno, eso es muy importante. Yo creo que primero confío en que muchos docentes habrán dicho que no a este material, y lo digo con absoluto conocimiento, porque si algo que en estos 4 años hice fue recorrer escuelas. En las escuelas uno se sorprende y encuentra muchas cosas muy buenas, y creo que generalizar siempre es malo. Hay un problema, Jorge, en este punto. En el año 2018, el 98.5% de los docentes fueron calificados con 10. Este es el problema que hay en el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires. Es muy difícil tomar buenas decisiones con un sistema de evaluación y calificación que fue destrozado, fue anulado. Entonces, a partir de ahí, es muy difícil para los equipos de conducción tomar decisiones certeras en función de cuestiones vinculadas a una política educativa que tiene que ser la adecuada. El sistema educativo es un sistema meritocrático, digamos, donde no todos trabajamos de la misma manera, tenemos que ser evaluados, visitados. Yo recuerdo cuando empecé a dar clases en secundaria, cómo vino el director, yo daba clases de sociología con un manual del CBC, me dijo, mira, este material lo puedes utilizar, pero tenés que tener tal estrategia. El director que viene, visita, evalúa y califica, y esto lo hemos perdido. Entonces, el gran acuerdo educativo tiene que ser abandonemos todos estos planes alternativos, concentrémonos en reivindicar la profesionalidad docente, y eso es lo que nosotros podemos dar garantía de que es la solución a este tipo de problemas, que es el buen docente trabajando en nuestras escuelas. Bueno, realmente impresionante, un gran laburo. Se llama Diego Martínez. ¿Qué profesión tenés?
Digo, Yo estudié ciencia política en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, y te dedicás al tema de la educación hace mucho tiempo. Me dedico al tema de educación hace mucho tiempo, tanto a nivel universitario como en la educación formal en el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires. Impresionante. Muchísimas gracias, Diego. Te vamos a volver a llamar cuando tengamos algunos de estos problemas que van a ser recurrentes, me parece, en este proceso que estamos viviendo. Te mando un abrazo muy grande. Muchas gracias por la oportunidad. Por favor. Hasta luego. Diego Martínez investigó y descubrió esto, ni más ni menos. Vamos al Mitre Informa primero y volvemos.